Hola, soy Ricardo Rousselot. Soy diseñador, pero la verdad lo que a mí me gusta es dibujar letras. Empecé de muy joven en estudios de diseño, he dibujado muchísimas letras desde el principio, trabajé en imprentas, he hecho mucho original, he hecho muchas marcas. He trabajado para empresas como Panrico, Smoking, Corte Inglés, Domecq, Isleña, La Casera, Spanair, La Vanguardia y un sinfín de otras. Hoy día estoy muy metido en la caligrafía, es una necesidad para mí. Siempre que puedo me siento a hacer un ex libris. Si no tengo un cliente me lo hago para mí. Un ex libris no es nada más ni nada menos que el nombre de una persona pegado a sus libros que ama tanto. No es una marca para un producto masivo, es un lujo, un pequeño capricho. En este curso utilizaremos la caligrafía para plasmar o dibujar un ex libris. Comenzaremos por presentar mis trabajos y mi trayectoria. Luego pasaré a nombrar a quienes admiro. Luego una historia de la cancilleresca muy completa. Usaremos todas las herramientas y útiles que puedan existir. Explicaremos la idoneidad del papel y qué tinta usaremos. Después trataremos de explicar los pasos para dibujar una letra perfectamente numerado con flechas. Hablaremos de los módulos que se necesitan para formar los tipos distintos de letras de acuerdo con la pluma que se escribe, las pautas que son los renglones y los ángulos de las letras. Luego trabajaremos con la morfología de la letra por grupos. Trabajaremos en el interlineado e interletrado y luego haremos un pequeño repaso a algunos adornos que se pueden utilizar en los ascendentes y descendentes. Lo siguiente son las mayúsculas y minúsculas perfectamente escritas en un papel con sus pautas. Las letras alternativas y curiosidades se darán aparte en otras hojas. Después escribiremos mayúsculas y minúsculas juntas, escribiremos nombres propios para que se entienda cómo se encajan las letras. Y al final haremos un proceso de aplicación y sistema de impresión de un ex libris. Yo creo que es el último regalo, lo máximo que puede recibir una persona que tenga una biblioteca, que alguien le regale un ex libris. Para iniciarse en este curso se necesita una buena pluma ancha, que no sea muy grande ni muy pequeña, cualquier papel barato que te permita escribir, que no tengas que gastarte nada. Yo utilizo el papel de manteles de colegio mayor, que son muy baratos y es muy bueno, y utilizo el papel de astraza o papel de envolver. La tinta, yo uso nogalina, que es muy barato y no mancha, y una tinta de estilográfica, son muy fluidas y sirven para dar unos alardes de hacer florituras. La caligrafía te enriquece, te agrega, te hace más humano. Es muy bonito tener toda clase de máquinas, pero no olvidemos que fuimos antes seres manuales. Yo, si pudiera insuflar, como se dice en fino, la pasión que yo tengo, si les gusta, pues métanse en ella.